El primer estreno de la semana es El hombre más buscado. Un joven ruso sin papeles consigue llegar a Hamburgo, Alemania. Lleva encima una extraordinaria cantidad de dinero, se declara musulmán devoto y presenta signos de haber sido torturado. Los espías de 3 naciones dedicados a la lucha antiterrorista están convencidos de que han localizado a un importante terrorista islamita. Una abogada idealista, defensor de derechos humanos y un poderoso banquero son los únicos que conocen la verdadera identidad del joven, basada en una novela de John le Carré. Bad Movie Montevideo Shopping en Live Cinemas Alfabeta, Live Cinemas Punta Carreta y Live Cinemas Punta Shopping. Y empezamos con El hombre más buscado, en lo que supone ser una de las últimas películas que hizo antes de morirse Philip Seymour Hoffman. Hay otra que también hizo medio a medias con John Turturro, que capaz que algún día nos llega, pero creo que oficialmente esta es la última que filmó, al menos en forma completa y en un papel protagónico. Dentro de poco también nos va a venir su participación en los Juegos del Hambre, que hasta donde sé ni siquiera terminó de filmar y ahora están aplicando la magia del cine para poder completarla. Y más allá de que este tipo por lo general nunca actúa mal, esta actuación creo que sirve como una muy buena despedida para una gran carrera. Pero, ¿a vos qué te pareció? Estuve leyendo, quería averiguar bien sobre el papel de Philip Seymour Hoffman y aparentemente sí, fue el último papel protagónico que terminó a hacer. Para empezar, estamos ante una novela de John le Carré, que ya hemos visto otras adaptaciones como El jardinero infiel y El topo. Esta es más al estilo del topo, al ser un thriller de espionaje. Y si bien los libros, las novelas de este autor son muy entretenidas, muy descriptivas, y él haber sido un espía en la vida real, tiene un manejo de ciertas acciones y conoce operaciones y terminologías que hacen que sean muy interesantes. Entonces, al encontrar esta historia, ya en la pantalla grande, donde vemos un grupo de un sistema nacional de Alemania que va contra todos los terroristas y tienen esas operativas de detener todo antes que suceda, porque estaba todo ese antecedente del 11 de septiembre. Entonces es como que generó todo un pánico a nivel mundial. Entonces esta asociación de Hamburgo trata de detener a cualquiera que parezca sospechoso de ser terrorista. Entonces vemos a este checheno que viene desde Rusia, y en vez de querer atraparlo así, porque ya lo había localizado apenas puso un pie en Hamburgo, lo que trataban era más o menos de entender sus movimientos y poder llegar a él de cierta manera para agarrar al pez gordo, o entender sus motivos y poder solucionarlo, y no mediante el arresto, sino mediante el asilo. Entonces, lo que vemos acá es cómo confluyen las fuerzas americanas y alemanas, porque vemos también que Estados Unidos tiene su cuota en esta lucha contra el terrorismo. Entonces ¿Cuándo no? trata... ¿Cómo? ¿Cuándo no? Sí, injustificadamente, capaz, quién sabe. No vamos a entrar en política, o sea, cada uno tiene que tener claro quién tiró las Torres Gemelas. Entonces vemos toda esta pelea, y lo que vemos en esta película es a Philip Seymour Hoffman, Gunther Bachmann, que es como una persona comprensiva. Si bien en el libro, quizás, por lo que he leído las críticas, es un personaje bastante chato, la personalidad de Philip Seymour Hoffman le da como un alto a ese personaje que lo hace un poco más entretenido, tirándole quizás algún comentario medio chispeante o un poco de sarcasmo, un poco de ironía, que hace que choque contra esta agente Robin Wright, que hace de la agente americana, que va hasta Alemania a conversar el tema del arresto de este checheno. Entonces es como que la película es larga, es lenta, es muy política, tiene muchos elementos thriller, pero capaz que no termina conquistando a lo largo de la cinta, pero sí con el resultado final de la misma. O sea, quizás en el transcurso uno se vaya aburriendo de ver todos los procedimientos que capaz que no pueden, ven que no tienen un fin concreto, y que al final se sorprende todo el mundo, o capaz que se aburre por el hecho de que no tiene capaz esos elementos más de acción que uno espera ver en una persecución y caza de terroristas. No tiene capaz todos esos elementos informativos que a uno, más allá del morbo del Islam y de los ataques terroristas y explosiones y bombas,
le pueden llegar a llamar la atención, porque acá lo que vemos es más en los papeles y cómo piensa estos sistemas operativos antiterroristas. Entonces, sí me gustaron las actuaciones, pero capaz que el guión no fue del todo elaborado y lo mejor adaptado de una obra de John le Carré. De curioso que soy, para vos, ¿quién tiró las Torres Gemelas? No se pueden decir eso, o sea, no. No sé, he sabido de que el 90% de la gente que estaban a las torres no eran estadounidenses, entonces eso da para pensar un poco, ¿no? Bueno, de todas formas, creo que es el punto de partida de lo que se pone acá, pero simplemente por escrito nunca se llega a desarrollar esa idea, ni para un lado ni para el otro. Pero a mí, la verdad que lo que me sorprendió, antes de entrar de lleno a lo que es la película en sí, es que la gente no tenga una curiosidad morbosa con todo este tipo de películas, cuando sabes que es una de las últimas veces que vas a poder ver a uno de estos grandes actores en la pantalla grande, y cuando sobre todo el circo mediático que se había armado alrededor de su muerte todavía está bastante fresco en la gente, en la mente de todo el mundo. Pero tanto esta como por ejemplo Brick Mansions, que fue la última película de Paul Walker, medio que hicieron poca plata, o al menos poca en comparación a lo que uno esperaría, cuando por ejemplo El Caballero Oscuro, por más que iba a hacer plata en ese momento, se terminó transformando en la segunda película más taquillera de todos los tiempos en Estados Unidos, y creo que gran parte de ese porcentaje extra que hizo de plata se lo debe a la muerte de Heath Ledger. Y es más, si Titanic no hubiera tenido el reestreno en 3D, habría quedado atrás del Caballero de la Noche, y creo que en esos 50-55 millones de dólares que hizo extra volvió a recuperar su segundo lugar de película más taquillera. En realidad, el día de hoy Avatar sigue siendo la primera, que ambas son de James Cameron. Pero acá, al menos en las pocas promociones que vi para ella, que en realidad creo que las primeras las vi cuando Philip Seymour Hoffman todavía estaba vivo, como que no juegan con este elemento para nada. Y lo cierto es que no sé si yo promocionaría esto como la última película más que nada por el miedo al qué dirán y para hacer lo más políticamente correcto que se pueda. Pero sinceramente no deja de sorprenderme que esto pase. Pero para empezar con la crítica en sí, tengo que decir que más allá de todo esto, la película me gustó bastante. Aunque como vos también decís, hay partes que son aburridas, pero creo que el detalle acá es que el aburrimiento tiene un sentido, y eso es lo que termina siendo lo tolerable, porque sabés que esta es la intención desde un principio. Que voy a volver lo que dije hace unas semanas en el comentario de Zanahoria, este nuevo clásico del cine nacional, en donde les comentaba que Sherlock, que es una película que hizo Tim Robbins y Tupac hace como 20 años, tiene más de media hora, que definitivamente es aburrida, pero la idea de eso es que vos vivas la desesperación y el aburrimiento de estos dos personajes al haber dejado las drogas y no estar consumiendo y tener la necesidad de hacerlo. Y por más que lo más seguro que si estás viendo esa película en cable termines cambiando de canal, no creo que eso pueda tomarse como un error de los creadores, sino que esa es la situación de ellos, y por eso tratan de hacértela vivir a vos también. Por más que si tuviera que elegir, me quedo por ejemplo con la técnica de Danny Boyle en Trainspotting, en donde hace ese mismo proceso, pero lo reduce a un montaje de 2 minutos que realmente es espectacular. Pero básicamente son técnicas que tenés que usar, o hasta sabés usar o no, y medio que también esto, la técnica de transporte, medio que es un invento de Danny Boyle, y en este caso, por más que creo que en algunas partes termine siendo aburrida, como digo, no es por el hecho de que les haya salido mal, más allá de que uno viendo el tráiler como que te va a dar, o sea, te da a entender que va a ser hablado, pero que de todas formas capaz que tiene un poquito de acción, pero con los actores que tenés y el tema sabés que en Estados Unidos no puede aspirar más que a un estreno limitado. Pero
acá medio que lo tratan de vender y no sé, capaz que alguien viendo el tráiler y después llegar no se encuentra lo que fue a buscar y puede terminar estando desanimado, pero creo que lo importante de esta película es que acá no están tratando de mostrar el espionaje al estilo Hollywood, donde hay satélites por todos lados y te meten una mosca con una cámara para averiguar todos tus movimientos, sino que esto es algo más de espionaje de entre casa, o sea, la vieja usanza, donde tenés que tener paciencia, buscar los puntos débiles de las personas, usarlas, saber cómo meterte en algunos lados, medio que estas técnicas que medio veíamos hace mucho tiempo en las viejas películas que decían que los rusos eran malos, pero acá como que se torna un poco más humana la cosa, o capaz que en realidad es lo mismo, pero acá por el hecho de que los que lo están haciendo son los buenos, que te termina cayendo un poquito mejor. Aunque para mí lo más interesante es que creo que Alemania al día de hoy no puede estar tan lejano al poderío en lo que tiene que ver con el espionaje con Estados Unidos. O sea, económicamente debe ser tal vez, si no el mejor país de Europa, uno de los mejores. Y creo que el mérito de esto es que aún sabiendo eso muestran cómo es un espía en la vida real. Yo no creo que todo lo que se ve en las películas de James Bond o Bourne es lo que pase, sino que en realidad 99% del espionaje mundial se hace de esa forma, y creo que por eso lo están haciendo de esa forma, que entendería si alguien me dice que se le terminó tornando en un embole, y de mi parte la verdad que no creo que sería algo que vería algo de bueno, no la vería de nuevo, pero no deja de ser interesante porque está muy pero muy bien hecha, y también tiene el extra que aún si no te gusta este tipo de películas y aún si no te agrada esta película específicamente, al menos para mí tiene el hecho de que es la última película de Philip Seymour Hoffman, que ojalá este hecho nomás sirva para guía para que mucha gente la termine viendo, porque realmente creo que vale la pena hacerse. Y esto no lo estoy diciendo desde un punto de vista insensible o como forma de aprovechar la muerte de esta persona, sino más bien porque creo que cuando hay una buena película, todo vale a la hora de promoverla. Por ejemplo, mi película preferida de todos los tiempos es El Cuervo, y sé que mucha gente la terminó descubriendo por toda la leyenda que hay atrás, ya que Brandon Lee, ese protagonista, terminó muriendo en medio de la filmación, y solamente por esa curiosidad morbosa de la que empecé hablando, muchísima gente fue a ver esa película y se encontró con esto que para mí es un clásico de todos los tiempos. O sea que yo en realidad no la terminé descubriendo así, sino que lo hice porque estuvo nominada a Mejor Película del Año en los MTV Movie Awards, y yo cuando vi los trailers por primera vez y vi Brandon Lee, me imaginaba que era una película de karate que no iba a tener absolutamente nada. En realidad, a partir de ahora en el programa de tele, las únicas dos entregas de premios que cubrimos son los MTV Movie Awards y los Oscars, y los MTV Movie Awards porque fue el modo con el que terminé descubriendo la película que más me gusta. Y a lo que se resume todo esto es que para mí, mientras la película sea buena o valga la pena verse, no importa de la forma que te enteres que esta existe, cosa que es directamente proporcional a lo malo, porque hay veces que te encontrás una cosa que no tiene nada que ver con el tráiler, como es por ejemplo 7 Ronins, que la verdad que los trailers estaban buenísimos, pero las imágenes que se veían ahí apenas cabían en el trailer, y después todo el resto es un melodrama japonés, o también esto puede pasar para el lado bueno, como el caso de Drive, que si vos ves el trailer prácticamente estás viendo Rápidos y Furiosos 10, pero en la película no tiene nada que ver así. Pero si no existiera ese trailer, hay muchísima gente que se hubiera perdido de ver esa película, que creo que es bastante buena. Así que sea como sea, me alegra que esta película, más allá de la tragedia que tiene de por medio, o gracias a ella, pueda llegar a muchísima gente que no se animaría a verla,
como es mi caso, que definitivamente si no tuviera que comentarla acá, o si no tuviera esta muerte de por medio, realmente estaría en la duda de verla o no, y me hubiera perdido una muy buena película. A mí es todo lo contrario. Lo que me llevó a ver esta película no fue el hecho de Philip Seymour Hoffman, sino el hecho de que cuando vi El Topo me gustó tanto la película, o sea, me gustaron tanto esos personajes y ver lo que vos decís del viejo espionaje, que fui derechito a comprar el libro, y el libro me gustó mucho más que la película. Me gustaron los personajes, cómo se desarrolla y cómo él habla en esa terminología que yo te decía. También tenemos que recordar de que es una producción del Reino Unido y de Alemania, entonces sabemos de que esta adaptación de John le Carré no va a ser tan bien recibida en los Estados Unidos por esta cachetada que se le da, viste, a la forma de operar que tienen ellos. Capaz que puede llegar a recaudar más en el resto del mundo y no en Estados Unidos, más allá de que extrañen más a Philip Seymour Hoffman ellos que el resto del mundo. Y en cuanto a lo que vos decís del tipo de espionaje que se trata, sí, es verdad, John le Carré le dicen el Ian Fleming realista, porque no tiene todas esas cosas al estilo James Bond, de autos fantásticos y armas y mujeres y todas esas cosas que no tienen nada que ver, de que son bien para gente que quiere ver acción y mujeres lindas. John le Carré tiene su estilo y eso es lo que a mí me gusta. El tema es que no me sucede lo mismo que con El Topo, porque si bien el personaje de Bachman me llamó la atención y me gusta ver todo lo que llevó a las conversaciones con Sullivan, de por qué él no confiaba en el sistema americano, quizás eso me lleve a comprar el libro y más o menos entender la cabeza de ese agente y por lo menos entender la relación entre la abogada y el checheno, que al final quedó como un poco desabrida, no sé cómo decirlo, de que pintaba para pasar algo, no pasó, después es como que se iba desdibujando y no iba interesando tanto la relación que iba trabando esa abogada con el checheno, y sí lo que podía llegar a hacer con la triangulación con el banquero, que ahí capaz que no podía revelar un poco más de las intenciones de que sinceramente no quedaron tan bien guionadas, y que quizás en el libro sí, o capaz que en el libro tampoco, porque capaz que lo que apuntan es llegar a ese final, y no más allá de eso. No, pero lo que hablan es que los personajes son bastante planos y lo que trata el libro es no de desarrollar buenos personajes, sino de desarrollar la situación. Y eso es todo lo contrario que me sucede con El Topo, que lo bueno del Topo era el desarrollo de los personajes y conocer cómo piensan y cómo interactúan entre ellos y todo ese tema de la desconfianza, que es como el elemento central en cada libro, en cada novela de John le Carré, porque él lo que trata de hacer es hacernos pensar como espías. Y lo que mostraban acá era que no te muestra esto, sino que te muestra la operativa en sí. Entonces yo no creo que me lleve a leer el libro. La película me conforma, pero no es algo que me haya satisfecho de una manera que diga qué buen thriller de espionaje o qué papel memorable que hizo Philip Seymour Hoffman, más allá de que fue una muy buena actuación. Pero todo este tema en torno a su muerte hace de que los críticos no piensen objetivamente, porque lo que tratan de ver es si fue el mejor papel o no, o si nos dejó un buen recuerdo con esta película. Entonces creo que realzan demasiado la figura cuando él tiene muchas otras películas para realzar. En Rotten Tomatoes, por ejemplo, le dieron un 91, y lo más que hablan es de la gran actuación de él y no del resto de la película, terminando por decir de que la rígida cámara de Anton Corbijn lo que hace es pasarnos por momentos aburridos hasta llegar a un final que lo hace tolerable, pero se hace tolerable gracias a la magnífica actuación de Philip Seymour Hoffman, lo que comparto totalmente, pero yo creo que no hay que verlo por el lado de la muerte de él, sino como una película en su totalidad, porque si no, si perdemos eso de ser objetivo ante una película solo por el hecho de una muerte, me parece que no tenemos que mirar más películas por ese motivo. Yo creo que una película va a ser una película siempre y no la vamos a ver con motivo de... Lo mismo me pasó, no he visto Black Mason, tampoco me interesa mucho verla, a no ser que, como vos decís, la tenga que ver por el programa. Y El Caballero de la Noche lo mismo, la vi porque estamos ante otra película diferente, o sea, estamos hablando de un thriller de espionaje y estamos hablando de Batman. Y Batman en cualquier lado del mundo, o sea, interesa, uno quiere saber. El Caballero de la Noche no hubiera tenido tal recaudación si no hubiera estado la muerte de Heath Ledger de por medio. Claro, yo creo que se sumó mucha gente de que tenía un poco de morbo, pero si vemos Batman Begins, fue un peliculón, entonces no teníamos por qué pensar de que El Caballero de la Noche iba a ser mucho menos. En realidad,
si bien el Caballero de la Noche Asciende no fue la gran cosa, y eso, o sea, no es que no fue la gran cosa, pero sí se vio como mucho contraste con el villano que dejó Heath Ledger con el que nos dio Tom Hardy. Pero a lo que voy es que Batman llamaba mucho más la atención por ser Batman, que esta por ser un thriller de espionaje. Encima no es la película de Hollywood, entonces es como que ya va perdiendo de entrada, y lo que hay que ver es la película en sí, en cómo está el guión y en lo que tratan de mostrar, que terminó siendo una película de transcurso muy lento, muy hablada y sin mucha sustancia, pues no nos terminan explicando muy bien todo este sistema antiterrorista que trataban de tirar abajo. Sí, yo creo que si tuviera que hacerle una crítica, no sé si es esa, sino que capaz que le faltó un poco más del elemento americano. O sea, es claro para mí que esta es una amenaza lo suficientemente grande como para que Estados Unidos mande a Robin Wright como la persona a cargo de esto, pero sabes que ella simplemente es la que está dando la cara, pero también tiene que haber más elementos atrás de ella que están haciendo arreglos, no solamente capaz que la gente con los satélites de los que hablábamos antes, sino también con las autoridades alemanas, sobre todo por lo que pasa en el final, que no vamos a decir qué es. Pero creo que hasta de hacer eso le pondría un malo a la película, y a mi parecer algo rescatable de este film es que creo que no hay ningún malo. Capaz que hay gente que podríamos decir que son antagonistas o personas que tratan de ponerle palos en la rueda al protagonista principal, que es Philip Seymour Hoffman, pero hasta los que hacen eso tienen sus motivos para hacerlo, ya que la jugada que está haciendo este tipo es bastante arriesgada, y capaz que si esto fuera una serie de televisión en donde tienen que resolver todo un capítulo en 40 y pico de minutos, la forma de contar la historia sería la que vos acabas de decir, esta de agarrar el tipo y simplemente acabar con la amenaza inminente. Pero acá, a cambio de eso, tenés 2 horas que llenar, o capaz que más de 2 horas, exactamente no sé cuánto dura, pero digo, sé que son más de 2 horas, pero no se me hizo tanto tiempo, tal vez eso también, aún con lo aburrido por medio, sea algo a su favor. Pero acá van paso a paso, y como vos decís, medio que buscando un pez cada vez más grande, como se dice en la película, esto del pececito, la barracuda y el tiburón, creo. Pero más allá de que eso terminó resultando bien, también entendería, o entiendo lo que dicen los otros, que dicen que si fuera una amenaza tan grande, en medio de que pararla y no podés arriesgarte a lo que haces. Y desde el punto de vista de la película, el hacer esto también es algo arriesgado, porque le quita acción, transformando esto en una seguidilla de diálogos, pues, o sea, y hasta mismo el hacer esto de esta forma no te plantea ninguna gran amenaza en la película, porque, o sea, no te están salvando de ningún peligro inminente, cosa que, por ejemplo, no nos enteraríamos de no estar viendo la historia de este supuesto terrorista en paralelo, ya que bien o mal, al contarte la historia desde el punto de vista de él, sabes que simplemente es un pobre infeliz. Y de no saber qué es lo que está pasando con él, y ser, por ejemplo, las autoridades alemanas que no lo conocen, que no saben el día a día de él, sus problemas en el pasado, las relaciones que tiene con la abogada y la otra gente, como que te imaginas que el tipo puede estar haciendo cualquier cosa, y aparentemente ya tenía sus conexiones. O sea que, digo, esos que suponen ser antagonistas tienen sus buenos motivos para querer hacerlo lo que hacen y evitar lo que hace Philip Seymour Hoffman. Así que si vos tuvieras que ponerle un malo a esta película, ¿quién es? Ay, no puedo decir eso. Digo, sin contar el final, o sea, capaz que el final, que está muy pero muy bueno, hay un golpe de tuerca. Pero en el 99 otro por ciento de la película, ¿quién es el malo? Estados Unidos. ¿Por qué? Porque están operando en un país que no es de su jurisdicción. Pero no están operando. ¿En qué momento hacen algo? Lo único que hacen es ayudar al tipo. O sea,
sacarle y darle más tiempo para que siga con su plan. O sea, lo que muestra es cuando Philip Seymour Hoffman de repente le dicen, che, mirá que hay 2 personas interesadas en este caso. No, este caso es mío. Entonces Aileen se tiene que empezar a cuidar porque sabe que en el mínimo descuido entra a esa otra jurisdicción y se marcha. ¿Entendés? Y él se queda sin nada, porque por algo le echaban en cara aquel caso, digo, no me acuerdo en dónde. Ya, eso es una amenaza, pero los americanos nunca hacen. Por lo menos no hacen nada en contra de nuestro protagonista. Lo máximo que llegan a hacer es decirle, mirá que si metés la pata entramos nosotros, pero nunca entran. O sea, él no los está combatiendo, capaz que se está cuidando de ellos. Pero acá no hay un mal a combatir. Hay un momento muy claro que le dice, déjame ayudarte, no confío en ustedes. Bueno, pero y los tipos respetan lo que él dice, o sea que no son malos. O sea, si vos decís, no confío en ustedes, y los tipos se meten igual, ahí son malos. Yo haría lo mismo. Claro. Pero al no meterse no son malos. Para mí esta película no tiene malos. Por lo menos es que estamos en la novela John le Carré, y John le Carré es muy británico, muy pro todo lo que sea inglés, es muy pro Europa. Entonces es lógico que él siempre dé esa visión mala de Estados Unidos. O sea, tienen otro sistema de espionaje que no es el que usaba él, y él es muy defensor de eso y lo demostró con el MI6 en el topo. Entonces me parece que si me preguntas un villano, claramente se puede ver de que son los del otro lado, pero, o sea, si bien van por el bien común, que es el antiterrorismo, digo, me parece que son diferentes maneras de actuar lo que hace que uno lo vea como ese gran antagonista, capaz no villano, pero sí el que te moleste, el que te pone el palo en la rueda. Ok, si yo fuera, no, para mí el que pone el palo en la rueda en todo caso vendría a ser el gobierno alemán. El que le saca el palo de la rueda es el americano. Y por ese mismo motivo es que tenemos la gran sorpresa que se lleva hasta nuestro protagonista al final. O sea, si nuestro protagonista se hubiera imaginado, que no vamos a decir exactamente cómo, pero que las cosas podían terminar de esta manera, no hubiera sido, o sea, si hubiera cuidado de eso, hubiera tomado alguna precaución a raíz de eso. El hecho de que él, siendo tan inteligente, nunca se lo hubiera imaginado, demuestra de que ni siquiera él se esperaba esto, porque hasta ese momento no había ninguna indicación de que eso es lo que podía llegar a pasar. Y lo tratan ingenuo, y eso fue lo que más me molestó. Pero para mí eso no es ingenuo. O sea, un buen papel, no. Es que fue un buen papel, o sea, él se mostró muy transparente en el personaje que hizo, demostró muchas intenciones, entonces uno sabía más o menos cómo era lo que pensaba él y lo que él pretendía, y eso fue lo que más me gustó de su actuación, la transparencia con la que se mostró frente a todo. Entonces, capaz, es lo que hace que el final sea tan sorprendente, porque es un personaje que se fue dando de esa manera. De haber sido más desconfiado, quizás no hubiese sorprendido tanto. Sí, es que yo no creo que sea desconfiado. Es que creo que la confianza que invierte en ciertas personas, esas personas se la terminaron ganando. Que es una cosa muy diferente. Yo puedo no confiar en vos porque no me gusta tu cara. Pero si vos de a poco te vas ganando mi confianza, que en realidad es la técnica que él mismo estaba aplicando con la gente que le estaba espiando. Pero la gente, que no voy a decir qué es lo que pasa, pero en donde invierte su confianza, lo hace de una forma justificada, y por eso el final es medio una paradoja, porque le termina pasando a él lo mismo que él le hace al resto, pero termina siendo una sorpresa también para él, porque le hicieron tan bien la cama. Yo creo, y si me dejas pasar el puntaje, porque vamos a terminar diciendo algo que no tengo que decir, es una película que no es la mejor que vi, y tampoco voy a decir, y tampoco fue la mejor adaptación de las novelas de John le Carré. Yo le voy a dar un 6, o sea, para mí está por encima del aceptable por el hecho de que la actuación de Philip Seymour Hoffman nos mostró este tipo de operativa que contrasta con la operativa americana. Entonces, al mostrarnos todo ese espectro europeo de cómo realizar el espionaje, entretiene, pero a la vez aburre, y es por eso que le saco todos esos puntos, porque fue bastante lineal y es muy hablada y se trata mucho de acciones y de pensar, y no tanto de actuar. Entonces, por eso yo le bajo el puntaje, pero en general es un buen thriller de espionaje que, si hubiese durado un poco menos, creo que hubiese sido un poco más entretenida.
Sí, hablando de durar menos, capaz, o sea, entiendo el hecho de por qué duró tanto, pero capaz que una crítica que tengo hacia la película en sí o la forma de encararla es que si esto fuera una película alemana hecha con actores de allá, creo que me sería más lógico y comprensible que se haga de esta manera, pero cuando exportás tanto Hollywood a esta producción, dejando relegado a los locatarios para papeles secundarios, la verdad que medio que se torna un poco, o sea, no sé si poco realista, porque creo que está bien encarada desde el punto de vista del realismo, pero por ejemplo, no creo que en Alemania los alemanes entre sí estén hablando inglés, sino que eso lo hacen simplemente para no tener que usar subtítulos, y capaz que entre eso y el hecho de que tenga esta figura que pueden llenar con sus nombres un póster, como que medio estás esperando otra cosa, pero creo que con esto, de todas formas, creo que llega a conformar y podés hacer un balance de la película en los primeros 20 minutos. Si los primeros 20 minutos no te terminaban gustando, yo creo que va a ser algo que en ese momento, no sé cuánta gente la vaya a ver al cine, pero si la ves porque en tu casa de alguna forma, espero que no sea pirateada, si no te gustó eso, pasa a otra porque el resto va a ser igual, pero en el caso de que te guste, creo que el final te lo va a terminar subiendo unos puntitos, y eso es lo que me pasó a mí. Yo creo que hasta más o menos el final le hubiera dado un 5, un 6, pero creo que con ese extra que sinceramente no me esperaba yo y creo que tampoco se esperaba su protagonista, le voy a terminar dando un 7, y definitivamente, o sea, es un 7, pero es un 7 en el caso de que la estemos tomando, como siempre hablamos, como la clásica película para adultos que sale en el alfa beta, por más que esto sea una película de espías y veas lo que veas en los trailers, acá no te vas a encontrar a James Bond ni a Jason Bourne, sino que de gustarte esto, lo más probable es que literalmente te termines durmiendo en el cine, así que mejor ni siquiera vayas, porque sinceramente, o sea, como vos dijiste, es algo tan lineal que no te lleva en ningún momento a tener un sobresalto, un balazo, una explosión, sino que capaz que es más realista en lo que tiene que ver con el espionaje, que al menos ese fue el gancho que me gustó a mí, pero entendería que la mayoría de la gente no, capaz que se termina aburriendo con esto.